Y vamos a leer los primeros 20 versículos, así que vamos a leer en orden, como siempre lo hacemos. Yo voy a leer el primer versículo, cada grupo lee un versículo, pero leyendo de verdad, hermanos, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae vida cuando nosotros la leemos. Dice así la palabra del Señor: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis, ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Oremos. Señor y Dios nuestro, queremos darte gracias en esta mañana, porque realmente tú eres un Dios celoso, un Dios que exige que cuando vengamos a tu casa a adorarte, que lo hagamos en espíritu y en verdad, y que no te deleitas en nada fabricado y en nada que no sea espiritual. Por eso, Señor, enséñanos hoy día a través de tu palabra cómo debemos acercarnos a ti y vivir bajo tu temor, para de esta forma disfrutar de tu bendición que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. ¿Qué fue lo que hizo que Dios dijera estas palabras al profeta Jeremías? Dios le dijo así: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿Qué fue lo que empujó a Dios a hablar estas palabras tan duras? Normalmente la Biblia nos dice que Dios que escucha nuestras oraciones, que Dios se deleita en responder nuestras oraciones. Pero aquí Dios está diciendo a través al profeta: no ores por ellos, no me ruegues por ellos, no levantes clamor. ¿Por qué? Porque no te oiré. ¿Por qué? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Por qué Dios le dijo así? Miren en sus Biblias, hermanos, no me miren a mí. ¿Por qué Dios llegó a esta conclusión? Porque estaban confiando, ¿qué? En la mentira. ¿Qué más? Ahí está, robaban, mataban, adulteraban, adoraban ¿a qué? A otros dioses. Le servían a esos dioses. ¿Qué más hacían? Juraban falsamente. ¿Qué más? Le provocaron ¿qué? A ira a Dios. Entonces podemos llegar en un cierto punto en nuestras vidas que nosotros también podemos provocarle a ira a Dios. Y Dios decide no escuchar ninguna oración, ningún ruego más de la iglesia para ciertas personas que permanecen en su vida de pecado, provocando a ira a Dios. Ahora, ¿dónde fue que Dios le dijo a Jeremías que proclame estas palabras? En el versículo 1 y 2. ¿Dónde le dijo que se ponga? En la puerta de la casa de Jehová. ¿A quién tenía que hablar él? A todo Judá y a Jerusalén. ¿Qué fue lo que Dios le dijo que anuncie? Mejorad vuestros caminos, ¿y qué más? Y vuestras obras, y os haré que morar en este lugar. ¿Significa que el pueblo no estaba andando bien? ¿Significa que el pueblo no estaba andando bien? No estaba andando bien. Pero ellos venían a la casa de Dios. Esa era su mentira, ¿no es cierto? Mira en versículo 4. ¿Cuál era su mentira? No fiéis en palabra de mentira diciendo que templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Qué estaban haciendo los de Judá? Estaban viviendo en pecado, estaban haciendo lo malo, sus caminos no eran rectos delante de Dios, pero ¿qué hacían? Decían, bueno, no, nosotros venimos al templo de Jehová, venimos a la iglesia para nosotros.
Con tal que estemos en la iglesia, entonces somos salvos, estamos protegidos por Dios. Hay muchas personas que piensan así, que si voy a la casa de Dios, entonces como que Dios me va a proteger de algún juicio, de alguna condenación sobre mi pecado. Pero Dios le está diciendo al pueblo de Israel que no iba a hacer eso. No iba a protegerlos, sino que ellos tenían que mejorar sus caminos. Ellos tenían que mejorar sus obras. Y si ellos hacían eso, ¿cuál iba a ser el resultado? Versículo 3. Iban a morar en este lugar. Ahora acuérdense que les dije que Jeremías profetizó durante los reyes Josías, Joacim, Joaquín y Sedequías. Josías hizo bueno, pero los otros 3 reyes no hicieron lo recto. Sedequías fue un rey indeciso en muchas cosas y permitía continuamente el pecado. La semana pasada hemos visto que aún los sacerdotes y los profetas, los que tenían que proclamar la palabra de Dios, aún ellos se han corrompido. Pero ahí venía el pueblo a la casa de Dios. ¿Y qué hacían estos profetas? ¿Qué hacían estos sacerdotes? Les proclamaban ¿qué? Paz. Mientras Dios proclamaba juicio a través del profeta Jeremías, ellos decían, no es verdad, sino que va a haber paz. Está bien lo que ustedes están haciendo, está bien que vivan en su pecado, con tal que no hagan demasiado. Pero Dios les llama hoy día a un arrepentimiento. Ellos tenían un formalismo, ellos tenían una religión, ellos tenían su forma de hacer. Venían, daban sus ofrendas, venían a dar sus holocaustos, venían a hacer sus sacrificios por sus pecados, pero después iban y seguían viviendo en sus pecados y no hubo un arrepentimiento, era todo formalismo. Yo vengo a la iglesia para orar, para pedir perdón, pero en la semana sigo continuamente viviendo en lo mismo. Y eso no es arrepentimiento. Dios les llama a un arrepentimiento de la hipocresía. Ellos se fiaban de palabra de mentira. Sigamos leyendo. Versículo 5. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis ¿qué? Justicia entre el hombre y su prójimo. Versículo 6, ¿qué más? Y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda. ¿Qué más? Ni en este lugar derramareis la sangre inocente. ¿Qué más? Ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Entonces vemos que ellos estaban practicando el pecado continuamente. Veamos, Dios le dice en primer lugar, mejoren ¿qué? Vuestras obras, vuestros caminos. ¿Cómo? Haciendo ¿qué? Justicia. Haciendo justicia. ¿Será que el pueblo estaba sirviendo a Dios o intentando servir a Dios en injusticia, obrando injustamente? Sí, eso es lo que estaban haciendo. Por eso Dios les dijo, hagan justicia ¿entre quién? Entre el hombre y su prójimo. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos justicia? Nosotros no queremos hacer lo recto entre las personas, entre nosotros. No queremos tratarnos bien, no queremos hablarnos bien, no queremos perdonarnos, no queremos vivir en paz el uno con el otro. Y sabiendo estas cosas, sabiendo que la palabra de Dios nos dice que debemos vivir en amor, dejad que el amor de Dios que está dentro de vosotros fluya a través de ustedes y perdónense. Pero aún así nosotros no queremos hacer justo, no queremos hacer justicia. Dice, no oprimir al extranjero, al huérfano y a la viuda.
A veces nosotros vivimos oprimiéndonos los unos a los otros. Habla de derramar sangre inocente. Quizás nosotros no somos tan culpables de esto, ¿no? Pero sí somos. Cuando habla de derramar sangre inocente, ¿en qué podemos pensar? ¿En qué podemos pensar? Derramar sangre inocente. Viene a mi mente el aborto, ¿no es cierto? Una persona que sale embarazada y no desea su embarazo, va y comete aborto. Entonces, cuando una persona queda embarazada, ¿es verdad un coágulo nomás de sangre o es una vida? Es una vida. David dijo, mi embrión vieron tus ojos. Desde el momento de la concepción es una vida. Y cuando nosotros decidamos quitarle porque no cumplió todavía los 2, 3 meses, como dicen los doctores, estamos derramando sangre inocente, estamos matando una vida. Y nuestras manos quedan manchadas por la sangre de esto. Y hay personas que viven así. Y ellos necesitan libertad. Ellos necesitan la libertad que vamos a estar hablando en las noches. Libertad en Cristo. ¿Por qué? Porque su conciencia les acusa. Su conciencia le martilla continuamente. Has quitado vida inocente. Has derramado sangre inocente. Otra forma más que podemos estar derramando sangre inocente, eso lo hicieron los judíos, ¿se acuerdan con Cristo? Derramaron su sangre inocente, rechazando la salvación de Dios, rechazando la sangre que Jesús iba a derramar en la cruz por ellos. Y ellos dijeron, no queremos, no nos interesa que su sangre caiga sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Ellos fueron culpables de la sangre derramada de Cristo. Y cada persona que rechaza la salvación de Cristo está derramando la sangre inocente que el Señor Jesús derramó por ti en el Calvario. Pero Dios les dice acá, no derramaréis sangre inocente en este lugar. ¿Qué más les dice? Versículo 6. Ni anduviereis ¿qué? En pos de dioses ajenos para mal vuestro. Entonces ellos estaban viniendo al templo de Jehová. Ellos estaban viniendo a ofrecer sus holocaustos, a ofrecer sus sacrificios, pero realmente ¿a quiénes estaban sirviendo? A dioses ajenos. Pero querían igual a Jehová. ¿Y cuántas veces Dios llamó al pueblo de Israel a un arrepentimiento acerca de esto? El profeta Elías les dijo, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Querían a Dios, pero también querían a Baal. Y hasta acá, en el tiempo de Jeremías, ese mismo pecado quedó produciéndose en el pueblo de Israel. ¿Y saben qué? Es el mismo pecado que está entrando o que ha entrado en la iglesia cristiana. Lo mismo. Nosotros decimos, bueno, nosotros no tenemos ídolos, y verdad, no tenemos ídolos físicos. Pero ¿cuántas veces tenemos ídolos en nuestras casas? ¿Cuántas veces tenemos ídolos en nuestras vidas, en nuestros corazones? Y no queremos dar a Dios el primer lugar en nuestra vida. Todavía esos ídolos lo abrazamos, lo acariciamos. Queremos tener control sobre nuestra propia vida. Queremos dirigir nuestra propia vida. Mientras que la palabra de Dios nos dice que tenemos que entregar nuestra vida como un sacrificio a Dios. Un sacrificio vivo, un sacrificio agradable. Hasta que yo no tomo este paso, entonces siempre yo mismo voy a tener mi vida como un ídolo. Mi orgullo llega a ser mi ídolo. Mi rebeldía llega a ser mi ídolo. Y un ídolo fuerte que no me permite entregarme del todo a Dios. Y hasta que no haya esa entrega
total a Dios. Como nos cantó el hermano, si Él dio todo por nosotros, ¿cuánto más nosotros tenemos que darle todo? Él pagó todo por nosotros. Jesús dio su vida por nosotros, derramó su sangre para quitar nuestro pecado, para perdonarnos, para que nosotros pudiésemos ser libres. Pero el pueblo de Judá decía, bueno, vamos al templo, vamos a hacer nuestros ritos, nuestro ritualismo, nuestro formalismo. Vamos a poner nuestra máscara de hipocresía. Venimos a la iglesia, aparentamos ser bueno. Aparentamos que todo está bien entre nosotros y Dios. Pero Dios le dijo al profeta, párate en la puerta y proclama en voz alta, mejorad vuestros caminos, mejorad vuestras obras. Ya no sigan viviendo más en la hipocresía, ya no sigan viviendo más una vida de formalismo, vivan una vida verdadera. El apóstol Juan nos dice que Dios anhela una adoración sincera de cada uno de nosotros. Pero no lo puede encontrar en corazones donde hay solamente religión y no una religión verdadera. Una entrega verdadera, un arrepentimiento. Y Dios les dice en el versículo 7, si hacen todas estas cosas, ¿qué voy a hacer con ustedes? Os haré que morar en este lugar. Ahora ya había rumor, Babilonia está viniendo, Nabucodonosor está viniendo para destruir a Judá, Jerusalén. Israel ya fue llevado a esclavitud por Asiria. Y ahora el mismo rumor está viniendo. Los reyes paganos han venido y han puesto sitio contra Jerusalén, contra Judá, con la intención de conquistarlos. Y Dios les dice, mira, yo estoy dispuesto a quitar a Nabucodonosor de acá, pero si ustedes mejoren. Pero ¿qué hizo Israel? ¿Qué hizo Judá? No mejoró. Dios le dice, si ustedes hacen justicia, si ustedes abandonan sus idolatrías, yo les voy a hacer morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. La promesa de Dios era firme. Dios dio esta tierra a ellos. He aquí, versículo 8, vosotros confiáis en ¿qué? En palabras de mentiras que no aprovechan. ¿Se acuerdan cuál era su palabra de mentira? Hay paz, no se preocupen, están bien. Dios está con nosotros, decían los sacerdotes. Dios está con ustedes, decían los profetas. Profetizaban visión mentirosa, palabra que Dios no les mandó. Y ellos venían y engañaban al pueblo. Y Dios dijo, cosa fea, cosa espantosa es hecha en Israel. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. El pueblo prefirió escuchar, creer la mentira. ¿Y cuántas veces por justificar una vida de pecado preferimos juntarnos al lado de la mentira y no decidirnos pararnos por la verdad, por la santidad? La palabra de Dios nos llama a un arrepentimiento, pero a veces por tener nuestros ídolos, por tener nuestra propia vida, por querer vivir mi propia vida, ¿qué hago? Me pongo al lado de la mentira. Prefiero creer la mentira porque me conviene, porque la mentira no me condena, la verdad sí me condena, porque la verdad va a exponer mi pecado, la verdad va a llamarme a un arrepentimiento. La palabra de Dios, cuando lo leemos, nos va a hacer ver cara a cara con nuestro propio pecado, y nos va a llamar a un arrepentimiento. Y a nadie le gusta eso. A nadie le gusta que le digan, tú eres un pecador y tienes que abandonar tu pecado. Todos queremos vivir nuestra vida a nuestra forma, como bien me parece, según mi propia justicia, según mi propio parecer, según mi propia filosofía.
Así quiero vivir mi vida. Nadie quiere estar viviendo una vida bajo reglas, y especialmente reglas de la palabra de Dios. Queremos vivir nuestra vida a nuestra forma. Y Dios dice, no, no es así. Si van a venir a mi casa, entonces tienen que venir bajo mis reglas. ¿Y cuántas iglesias hoy día han quitado las reglas de Dios? Han quitado la palabra de Dios y solamente hablan de cosas bonitas. Solamente hablan de un Dios de amor, un Dios que quiere lo bueno para todos, un Dios que quiere enriquecer a todos aquellos que creen en Él. Pero no hablan de un Dios que juzga el pecado. Hermanos, si hay un pecado que hay dentro de las personas, es la rebeldía. Y la rebeldía tiene sus raíces o sus formas de mostrarse en el orgullo, en el egoísmo, en la mentira. Y queremos ponernos máscaras. La rebeldía está arraigado en el corazón y tenemos que quitar eso. Mire el versículo 9. ¿Cuáles son los pecados que Dios llama acá? Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conociste. ¿Y qué hacían ellos? Venían y decían, templo de Jehová, santidad a Jehová. ¿Vieron cómo la rebeldía les ha cegado de poder ver la realidad en que vivían ellos? Y de la misma forma, la rebeldía nos cega hoy día para que no nos demos cuenta del pecado en que nos encontramos y que tenemos que arrepentirnos. Versículo 10, ¿qué dice Dios? Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Cuál era su idea detrás de todo eso? Ya vivimos así, pero ya cuando llega el día de ir al templo, vamos a ir y vamos a ponernos bajo la protección de Dios y decimos, estamos librados. Ay, Dios no vio lo que yo hice durante la semana. Dios no, parece que le pude engañar a Dios. Le hice. Y Dios dice, ¿me van a hacer esto a mí? ¿Van a venir a mi casa a jugar una vida santa mientras están haciendo todas estas abominaciones? Dios les pregunta, ¿es cueva de ladrones mi casa? ¿Van a venir ladrones a sentar, a adorar, a levantar manos en señal de adoración? ¿Van a venir adúlteros a mi casa a sentar, a disfrutar? ¿Van a venir mentirosos a venir a cantar? ¿Mi casa es cueva de ladrones? Jesucristo usó estas palabras cuando Él estuvo en la tierra. Cuando Él volteó todas las mesas en el templo y dijo, mi casa será llamada ¿qué? Casa de oración, y ustedes lo han convertido en ¿qué? Cueva de ladrones. Los sacerdotes decían, paz, paz. Mientras el pecado estaba pudriéndose en medio de ellos. Y Dios dijo así, ¿es cueva de ladrones esta casa? Porque yo lo veo así, dice Dios. Me hago la pregunta, ¿cómo ve Dios esta iglesia? ¿Lo ve como realmente pensamos que es una iglesia grande? ¿Una iglesia que está avanzando? ¿O Dios lo ve también como cueva de ladrones? ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo vivimos nuestra vida durante la semana? ¿Adulterando? ¿Hurtando? ¿Sirviendo a dioses que no conocemos? Eso es lo que Dios estaba llamando. Y Dios les dice, y ustedes todavía vienen a mi casa, piensan que yo les voy a perdonar por eso, pero andan asilo. Vean lo que yo hizo al lugar donde era invocado mi nombre, cómo lo destruí, dice, por la maldad de mi pueblo Israel.
El primer lugar donde el arca ha estado era en Silo. Pero ellos pecaron, ellos hicieron maldad y Dios destruyó. Y Dios dice, de la misma forma que hice en Silo, si ustedes no se arrepientan, si ustedes no se dan cuenta de que tienen que mejorar sus caminos y sus obras, de la misma forma voy a hacer a esta casa en Jerusalén. Y la palabra de Dios es firme. De la misma forma Dios puede destruir una iglesia hoy. Si la iglesia se reúne solamente para hacer una cueva de ladrones y de entretener a pecadores. Dios nos libre de no enseñar su palabra y toda su palabra. A veces la palabra de Dios es bonita. A veces la palabra de Dios habla de cosas bonitas, de que tenemos que orar, de que tenemos que recibir, de que tenemos que salir a servir a Dios, a proclamar el Evangelio. Esas son cosas bonitas de escuchar. La palabra de Dios es bonito cuando hablamos de que Dios es un Dios de amor y quiere derramar su amor sobre todos, porque todos nos gusta sentirnos amados. Pero cuando la palabra de Dios llega a apuntar el pecado, ¿lo tomamos de la misma forma? Versículo 13. Ahora pues, por cuanto vosotros sabéis que he hecho todas estas cosas, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Ellos venían al templo, para ellos el templo era sagrado, el edificio, no el que moraba en el templo, que era la presencia de Dios. Se han confundido, han cambiado su confianza. Y a veces nosotros queremos venir a la iglesia como un rito bueno, como una buena costumbre, pero nos olvidamos que la cabeza de la iglesia es Cristo. Y cada vez que venimos a reunirnos como iglesia, Él está presente aquí. Y Él está viendo nuestras vidas. Y Él está observando todo lo que nosotros somos y hacemos. Y Él está llamando, mejorad vuestros caminos. Él está llamando, mejorad vuestras obras. Él está llamando a un arrepentimiento. Dice versículo 15, ¿qué iba a hacer Dios con ellos? Os echaré de mi presencia. Qué duro, ¿no es cierto? Cuando uno es echado de la presencia de Dios. ¿Cuándo es que Dios echa a alguien de su presencia? Cuando esa persona irritó la paciencia y la misericordia de Dios. Dios lo echa de su presencia para siempre. Y aunque venimos como iglesia a orar, Él dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, ¿qué dice? No te oiré. Esas son palabras duras de Dios. Dios le dice al profeta, no ores. Ya no me pidas más por este pueblo. Ya no me clames más por este pueblo. En otra parte Él dice, ni aunque Samuel y Moisés se presenten delante de mí, yo no voy a escuchar. Samuel era un gran orador. Él oraba y Dios movía. Moisés oraba a Dios cara a cara. Él podía hablar a Dios y hacer a Dios cambiar de opinión. Ahora Dios dice, ni aunque ellos dos clamen por este pueblo, yo no voy a escuchar, porque ya determinó echarlos de su presencia. ¿Vas a esperar ese momento en tu vida? ¿Vas a esperar que Dios diga, ya no ores más por este hermano? ¿Ya no ores más por esta hermana? ¿Ya no ores más por esta persona porque yo no voy a escuchar? Porque esa persona me ha irritado. Mira versículo 17. ¿No ves lo que estos hacen? Él está diciendo al profeta Jeremías, ¿tú ves? ¿No puedes ver lo que ellos están haciendo? ¿Por qué sigues clamando por ellos? Yo ya determiné destruirlo. Su constante idolatría,
su constante provocación le ha llegado a cansar a Dios. Su constante pecado tras pecado y aumentando y jugando con la misericordia de Dios. Y nosotros también podemos caer en lo mismo. Cada vez vas a Dios y le pides perdón, 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 perdón. Y llega un momento en que realmente te has hecho tan frío al arrepentimiento. Lo haces como una costumbre. Como los pequeñitos cuando hacen algo más, ¡ay, perdón! Y vuelven a hacerlo, perdón. Y vuelven a hacerlo, perdón. Hasta que la quinta vez le cae un buen perdón, ¿no? Y así nos va a hacer Dios. Dios nos perdona. Es verdad, es un Dios grande en misericordia. Pero llegó un momento en la vida del pueblo de Israel que ellos cansaron a Dios y Dios dijo, basta, ya no voy a escuchar, ya no oren por ellos. Y Dios puede hacer lo mismo en nuestras vidas si es que deliberadamente continuamos en nuestros pecados. Esta misma verdad lo encontramos en el libro de Hebreos. Y dice, si pecáramos deliberadamente, después de haber tenido conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Entonces tenemos que tener cuidado cómo pensamos en la vida cristiana. Jesucristo vino y murió por nuestros pecados. Jesucristo vino a dar su vida por nosotros, para rescatarnos. Dice el apóstol Juan, el Hijo de Dios ha venido ¿para qué? Para deshacer, para romper las obras del diablo, para liberarnos de su garra, para sacarnos de la esclavitud del pecado, dice Pablo. Pero si nosotros, después de haber entendido lo que Dios ha hecho por nosotros, aún así decidimos volver y vivir en el pecado, entonces eso sí es algo serio. No está hablando de que nosotros una vez salvos nunca vamos a pecar. No, está hablando mientras más conocimiento tengamos y aún así decidimos vivir en pecado, eso es peligroso. Porque estamos jugando con la paciencia de Dios. Y Dios puede determinar ya no escucharnos más y echarnos para siempre de su presencia. Así que, ¿cómo estamos viviendo delante de Dios? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Estamos llenándonos de la palabra de Dios? ¿Nos disfrutamos de la palabra de Dios? ¿Aplicamos la palabra de Dios? ¿Leemos la palabra de Dios? Entiendo que a veces estamos muy ocupados, pero es importante, mis hermanos, poner tiempo para la palabra de Dios. Varias veces les dije, si es necesario levantarse temprano, hazlo, porque ella es vida para ti. La palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios me va a limpiar, me va a purificar, me va a hacer más santo. La palabra de Dios va a escudriñar mi corazón y va a manifestar, poner en manifiesto lo que hay malo para que yo cambie, para que tú cambies, para quitar las asperezas de nuestro carácter. La palabra de Dios me va a dar un carácter más como el de Cristo. La palabra de Dios me va a ayudar a conocer más a Dios. Y no voy a estar escuchando por ahí, por allá, filosofías de Dios. Y muchas son filosofías anti Dios. Si yo no conozco a Dios en su palabra, fácilmente me van a hacer creer que el Dios que ellos creen es un Dios injusto, un Dios débil y un Dios que no sirve. Pero el Dios de la Biblia es el Dios todopoderoso, es un Dios poderoso, un Dios que ha hecho milagros y un Dios que es digno de confiar y que vale la pena vivir nuestra vida para Él. Un Dios que entregó todo por nosotros y por lo tanto nosotros también debemos entregar todo por Él.
¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a jugarnos por Dios? De decir, Dios, yo creo en ti y te hago el Dios de mi vida. Ya no el pecado, ya no más de vivir en mi propia filosofía, en mis propios engaños, ya no más idolatrías, ya no más debilidades. Ahora quiero entregarme a ti y reconocer de que tú eres el Dios poderoso, el Dios de la Biblia, y que tienes poder para cambiar mi corazón, mi vida, y darme victoria sobre mis debilidades. Todos tenemos debilidades. Cuando ven el momento de debilidad, ¿qué tenemos que hacer? Mirar a Dios, ir a Dios, buscar la victoria en Dios sobre nuestra debilidad. Y no decir, bueno, caí otra vez, ya, me vuelvo a levantar, voy a volver el domingo, voy a volver a pedir perdón. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Y jugaban, y jugaban, y jugaban con la misericordia de Dios. Hasta que Dios dijo, basta. No lleguemos a este punto. Sus misericordias son nuevas cada día, cada mañana. Aprovechémosla para vivir bajo su gracia, para vivir bajo su misericordia, no pecando, sino de abrazar a Dios en nuestras vidas. Esa es la palabra de Dios en esta mañana. Eso es lo que Dios le dijo al profeta. Párate en la puerta, proclama, mejoren vuestros caminos, mejoren vuestras obras. Y si lo hacen, yo voy a estar con ustedes, yo voy a bendecirlos, yo voy a dejarles en su tierra. Pero cuando seguimos leyendo capítulo 8, 9, 10, vamos a ver que Israel no escuchó, ni esta vez, que Judá no escuchó, y fueron llevados a cautiverio. ¿Es eso lo que nosotros queremos? ¿Caernos en cautividad del pecado? Cristo murió para deshacer las obras de Satanás. ¿Confías en esto? ¿Crees esto? Vamos a orar en esta mañana. Señor Dios, en esta mañana queremos presentarnos delante de ti y de admitir que tú eres un Dios verdadero y que tú conoces todo. Señor, nosotros no conocemos los corazones de las personas, pero tú sí. Y tú ves cada uno de nuestras vidas en este momento. Y tú sabes quiénes estamos jugando contigo y quiénes estamos viviendo seriamente una vida cristiana. Pero Dios, te quiero pedir que obres en cada una de nuestras vidas, para que ninguno de nosotros acá tengamos corazón rebelde, corazón duro, y no queremos cambiar. Obra en cada corazón en estos momentos, Dios. Y así con las cabezas inclinadas, los ojos cerrados, tú puedes hablar con Dios, tú mismo. Tú conoces tu vida, tú sabes cómo estás viviendo, tú sabes dónde tienes que arrepentirte, tú sabes los pecados que tienes que confesar, tú sabes lo que tienes que mejorar. No dejes pasar este momento sin hacerlo delante de Dios. Y mientras tú estás orando allí, arreglando tu vida con Dios, quiero hablar a las visitas en esta mañana. Quizás has venido acá y no conoces a Cristo como tu Salvador personal. ¿Sabes? Tú también estás bajo condenación. Pero Cristo vino amándote mucho y dio su vida en el Calvario, cargando tus pecados. Él derramó su sangre para quitar tu pecado. Murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó para darte a ti perdón de pecados. Él pagó por todos tus pecados delante de Dios, para que tú no tengas que ir ya a la condenación eterna, sino que puedas tener vida eterna ahora mismo delante de Dios. ¿Cómo puedes conseguir vida eterna? Pidiéndole tú mismo a Dios. Y queremos ayudarte en esto. Si de verdad quieres la vida eterna, el perdón de tus pecados, entonces tú tienes que venir a Cristo en esta mañana y decirle así en tu corazón: Señor Jesús, en esta mañana me presento delante de ti reconociendo que soy un pecador, una pecadora, y sé que tengo pecados y no hay nada que puedo hacer para quitar y limpiar mi pecado. En esta mañana entendí que tú me amas y que moriste en la cruz, cargando mis pecados, derramando tu sangre para quitar mi pecado y resucitando de la muerte
para darme perdón y vida eterna. Señor Jesús, yo creo con todo mi corazón lo que tú has hecho en la cruz del Calvario, y yo creo que fue por mí que moriste. Y ahora, Señor Dios, yo te quiero pedir perdón por todos mis pecados, y te abro mi corazón para que Cristo entre en mí y que sea mi Salvador. Dile así a Dios en esta mañana. Y si lo haces con fe, de verdad Dios te va a perdonar y de verdad Dios te va a dar vida eterna. Quizás hay alguien entre nosotros que de verdad ha hecho esta oración de fe conmigo y le dijo a Cristo que entre en su vida para que le salve. Ahí donde estás sentado o parado, indícamelo levantando tu mano, y yo quiero orar a Dios por ti pidiendo la bendición de Dios sobre tu vida. ¿Hay alguien así? Que de todo corazón, sí, gracias. ¿Quién más? Sí. ¿Quién más? ¿Alguien más que le dijo a Dios en esta mañana: Dios, perdóname por mis pecados? ¿Entra en mi corazón? Sí, gracias. ¿Quién más? Sí. Y mis hermanos, vivamos vidas de victoria. Dios nos ha dado todo en Cristo. No hay ninguna razón para estar viviendo vidas derrotadas. La única razón es nuestra propia rebeldía y el hecho de que no queremos doblegarnos ante Dios, arrepentirnos y volver y pedir su perdón. No espere que Dios actúe drásticamente para que recién digamos: ay Dios, perdóname. Hazlo mientras se dice hoy, dice la Escritura. Señor Dios, queremos agradecerte una vez más por tu palabra. Gracias por estas personas que han dicho sí a Jesús en esta mañana y en sus vidas. Y Dios, a base de tu palabra, sabemos que tú escuchas las oraciones de las personas que lo hacen con fe, especialmente pidiéndote tu salvación. Pero ayúdanos, Señor, a darles a través de tu palabra la seguridad de que tú de verdad has escuchado y que has dado vida eterna. Bendícenos en este día, bendice a tu iglesia y ayúdanos, Señor, a caminar en victoria. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén.